Imaginen un pueblo consumido por la caza de brujas. Lo que padecieron los habitantes de Salem en 1692 fue totalmente aterrador. Si vives en una sociedad que cree en la brujería y que cree que los hechizos y encantamientos son reales, todo se vuelve real. Imaginen lo que era saber que la pena por brujería era la muerte. No soy una bruja, soy inocente. Aquella comunidad de personas amables e instruidas creía que hacía lo correcto. Señor, juzga a esta bruja. No eran malvados. Creían que era su deber. No soy una bruja. No, no, por Lo que lo favor. hace aún más aterrador. ¡Han atacado a las niñas! ¡Hay que colgarlas! La caza de brujas ha comenzado. Las brujas de Salem. Satanás llega a Salem. Era una gélida noche de enero. Abigail Williams y Betty Parris buscaban algo con qué entretenerse. Bien entrada la noche, decidieron intentar predecir su futuro con algo llamado el espejo de Venus. Querían ver a sus futuros esposos, los hombres con los que se casarían algún día. Aunque sabían que las artes adivinatorias estaban prohibidas, las niñas no pudieron resistir la tentación de comprobar si la clara del huevo revelaba alguna pista importante sobre sus futuros maridos. ¿Qué ves? La leyenda dice que la clara del huevo dibujó un ataúd. ¿Significa eso que tu marido morirá? Las niñas se quedaron horrorizadas ante el perturbador resultado. Cuando crecías en un entorno en el que te inculcaban que cualquier tipo de magia u ocultismo, por inofensivo que pareciera, podía hacer que el demonio entrara en tu cuerpo, era normal que algo así te aterrara. Si haces algo prohibido e inmediatamente después ocurre algo extraño, piensas, ¿dónde me he metido? ¿Qué tipo de puerta he abierto? Habían oído historias de posesiones demoníacas, pero en ese momento Abigail y Betty estaban aterrorizadas. ¿Acababan de venderle sus almas al demonio? Aquí estamos, en Salem, Massachusetts, en 1692. En 1692, Salem era dos lugares distintos. La ciudad de Salem, que estaba en la costa y era una ciudad portuaria, y el pueblo de Salem, que en la actualidad es Danvers. El pueblo de Salem era un lugar remoto, apartado y rodeado de bosques por todas partes. En esos bosques vivía gente, personas que según los puritanos estaban endemoniadas. Era prácticamente una zona en guerra. Había lugares no muy lejos de allí que habían sido atacados por los nativos americanos. Los puritanos del pueblo de Salem consideraban a los nativos americanos esbirros de Satanás. Hay una especie de temor existencial ligado a vivir en la frontera, en el límite de lo desconocido. Mucha gente llegaba allí con la idea de crear la comunidad perfecta. Se creía en el Nuevo Jerusalén, los apóstoles que llevarían la palabra de Dios a los salvajes a una tierra que consideraban feudo de Satanás. Los puritanos querían crear una comunidad utópica, la ciudad en lo alto de la colina de la Biblia. Aquello sería el nuevo Edén. Hoy en día no lo parece, pero hace más de 300 años esto era un bullicioso puerto.
Familias enteras venían aquí para embarcarse rumbo al nuevo mundo, a una nueva vida. Era su vía de escape de la persecución religiosa. Estaban llenos de esperanza, pero también llevaban consigo un germen nacido en una brisa de verano, historias de brujería y una profunda creencia en el demonio. En todo hogar puritano, el libro más importante, y a menudo el único, era la Biblia. Los puritanos entendían como verdades literales todo lo que ponía en la Biblia sobre la brujería y el fin de los días. Creían en el Apocalipsis y la segunda venida de Cristo. La vida era muy dura. Apenas había espacio para la diversión, sobre todo para las niñas. Era muy duro. Puede sonar raro decirlo, pero era un ambiente muy opresivo porque había muchas cosas que temer. En enero de 1692 hubo un ataque en Nueva York, a unos 90 kilómetros, que culminó en una masacre de todos los habitantes blancos. Y la gente del pueblo de Salem sabía que eso también podía ocurrirles a ellos. Las casas estaban muy lejos unas de otras, porque todos vivían en granjas a aproximadamente 1 kilómetro del vecino más cercano. Así que si te atacaban, ni siquiera podías pedir ayuda. Aquel paisaje era muy distinto al que vemos hoy en día. La vegetación era más espesa, todo era más oscuro. Había pocas casas y el bosque lo inundaba todo. El folclore inglés que llevaron al Nuevo Mundo estaba imbuido del miedo a la oscuridad, a los bosques. Además, los puritanos creían que eran el pueblo escogido por Dios en Nueva Inglaterra y estaban convencidos de que el diablo les vigilaba. Los puritanos estaban convencidos de que su fe era la correcta. Todo el que no coincidía con ellos estaba maldito. Era muy similar a las sectas que forman comunidades. El domingo era el día de descanso tras una semana de trabajo duro, y el descanso consistía en una reunión de 8 horas. Debo advertiros de la hostilidad de Satán hacia esta iglesia. Se sentaban por grupos, los hombres por un lado, las mujeres por otro, y los niños, sirvientes y esclavos detrás. Hacía mucho frío, estaban a temperatura ambiente, pero debían soportarlo porque estaban en la iglesia y debían escuchar el sermón. Para que todos prestaran atención, uno de los miembros de la congregación reprendía con un palo a todo aquel que se distrajera. Aquel domingo oficiaba el servicio el cuarto ministro del pueblo de Salem, Samuel Parris. Es muy importante destacar quién era el ministro. La congregación del pueblo de Salem no se había llevado demasiado bien con ninguno de los anteriores. Y en 1689 llegó uno nuevo, Samuel Parris. Estamos obligados a mantener nuestro pueblo. Ingresó tarde en la iglesia. Ejerció varias profesiones distintas. Dirigió una plantación en Barbados para luego mudarse a Boston y fracasar como hombre de negocios. Más tarde se instaló en Salem, donde enseguida despertó la animadversión de la mayoría. Os recuerdo que solo a través de la gracia entraréis en el reino de Dios. A algunos vecinos de Salem, a los Putnam sobre todo, les gustaba mucho Samuel Parris y creían que era el hombre indicado para el puesto. Otros miembros importantes de la comunidad le consideraban un elemento de división más que de unidad vecinal. No vale más que otro vecino. Samuel Parris vivía en la casa parroquial de 2 habitaciones con su mujer Elizabeth y las 2 niñas que habían tratado de adivinar el futuro. Su sobrina y criada Abigail Williams y su hija Betty. Tras 8 horas de sermón, había llegado la hora de volver a casa para leer la Biblia en familia. Fue un día completo. Jesucristo está sentado a la derecha de Dios e intercede por la humanidad pecadora. El hogar de los Parris no era precisamente un espacio de luz y alegría.
Se pasaban horas leyendo la Biblia junto al fuego. Esas niñas oían a Samuel Parris ensayar sus sermones sobre el azufre y el fuego del infierno. Se hacía mucho énfasis en la idea de que las mujeres eran especialmente proclives a caer en las tretas de Satanás. Porque el Señor, tu Dios, es luz. El 50º... ¿Betty? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? Parris le pidió a su sirvienta Tituba que ayudara a Betty. Betty empezó a mostrar extraños síntomas. Empezó a meterse bajo las sillas y a hablar de un modo inconexo. Nadie entendía lo que le pasaba. Hoy me he reunido con el comité del pueblo sin haber recibido mi leña. Creo que Betty Parris y Abigail Williams eran conscientes de la tensión social que había en Salem en aquella época. Me imagino que las conversaciones que escuchaban en las comidas avivaban sus miedos, que eran una expresión de su propia aflicción. Qué terrible mal se fraguaba en el hogar del ministro. Cuando la hija de Samuel Parris, Betty, comenzó a experimentar violentos ataques, otro miembro de la familia, Abigail Williams, también lo sufrió. Betty. Creo que la atención que esas niñas estaban recibiendo y canalizando era adictiva. El ministro Samuel Parris estaba desesperado por descubrir la causa de su dolencia. Parris le pidió al médico del pueblo, William Griggs, que fuese a ver si la enfermedad de las niñas tenía una causa fisiológica. ¿Te duele aquí? Como era de esperar, el doctor dijo que Betty y Abigail no tenían ningún problema de salud. No les diagnosticó ninguna dolencia física, sino algo mucho más siniestro. Lo lamento, pero creo que está bajo la influencia de un ser maligno. Creía que estaba hechizada. La primera reacción de Samuel Parris fue aceptar con paciencia el castigo divino y rezar implorando que le ayudara a afrontar aquella adversidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu La nombre. creencia en la magia estaba respaldada por las mentes más preclaras de la época. Los académicos más cultos de Cambridge, Harvard y de todas las grandes universidades defendían que la magia existía. Cuando su hija y su sirvienta enfermaron, Samuel Parris hizo un ejercicio de introspección para ver si aquello era un aviso sobre el estado de su alma. En la Edad Moderna, los conceptos de religión, magia y ciencia estaban mezclados, no estaban separados como hoy en día. Los juicios de Salem tuvieron lugar en un periodo de revoluciones científicas, donde la gente intentaba separar lo natural de lo sobrenatural y de lo preternatural, una categoría intermedia. Había mucha reflexión en torno a las fuerzas invisibles. Había gente como Isaac Newton, que fue capaz de determinar esas fuerzas a través de las matemáticas, de la ciencia. Pero también había otro tipo de fuerzas invisibles relacionadas con la alquimia, con la divinidad, flujos de fuerza que la gente intentaba comprender y, de algún modo, Salem estaba en medio de todo eso. Al creer en un mundo invisible tan activo, sus explicaciones nos parecen poco realistas y supersticiosas. Pero en esa época, todo el mundo creía en la existencia de la magia y de un mundo invisible que influía en el día a día. Se están poniendo peor. Los ataques son más violentos.
Poco después, un terrateniente local, Thomas Putnam, visitó junto a su hija Anne Jr. y su criada Mercy Louise al ministro. Parris le contó el calvario por el que él y su familia estaban pasando. Samuel Parris y su esposa probaron con todas las plantas medicinales que conocían, pero nada funcionaba. La comunidad sabe que está en tu casa. No pasaba nada porque sí. Si tu hijo enfermaba o sufría ataques, siempre había un motivo que normalmente tenía su origen en tus relaciones con la comunidad. ¿Quién nos desea algún mal a mí y a mi familia? Y es el tipo de persona que recurriría al diablo. Disculpad. En medio de toda esa incertidumbre y ansiedad, apareció Sarah Good, una mujer pobre que pedía comida. Siento muchísimo llamar a su puerta, pero me hallo en una situación muy difícil. No tengo dinero, estamos en la calle. No tengo ropa ni comida para mi hija. Llevo meses sin verla por la iglesia. Respondió que era porque no tenía ropa, no porque no tuviera nada bonito que ponerse, sino porque iba en harapos. No puedo pagar ropa nueva. Dependía de la generosidad de sus vecinos. Y en aquella época, la mayoría vivía con lo justo. Vale, Dorothy, vamos. Se fue murmurando algo entre dientes. Para la gente de Salem, que creía en la magia, eso podía ser perfectamente una maldición. Abigail. Tras la visita de Sarah, los ataques empeoraron, se volvieron más intensos. ¡Mi cabeza! ¡Me duele! Al principio, Samuel Parris intentó ocultar lo que pasaba en su casa, pero en una comunidad tan unida, los rumores se extendieron rápidamente. El pueblo de Salem tenía unos 600 habitantes. La gente se veía continuamente en la taberna, en la iglesia, en las tiendas, por la calle. Así que cuando Abigail y Betty empezaron a mostrar síntomas de malestar, el rumor se extendió como la pólvora. Yo opino que hay que averiguar quién les está haciendo daño. Mary Sibley fue, con ánimo de ayudar, a hablar con Tituba, la esclava que Parris se llevó de Barbados a Salem. Mary Sibley sugirió que usaran una magia tradicional para proteger a las niñas de las brujas. Era una mujer devota y puritana, pero que practicaba las artes ocultas, lo que era bastante habitual. La gente en Inglaterra practicaba una especie de magia tradicional, la adivinación, y hacía hechizos curativos y amuletos. Todas esas tradiciones llegaron al Nuevo Mundo con los colonos y enraizaron en las comunidades puritanas. Había una línea muy fina entre la magia tradicional y la peligrosa, la que provenía directamente del diablo. Esa era la clave del problema de las mujeres de Salem. Las brujas entraban por las chimeneas, pasaban por los umbrales de las puertas, por lo que los hechizos defensivos eran muy efectivos. Eran como la alarma en una casa del siglo XVII o en un castillo del siglo XVII como este en el que nos encontramos. Las botellas de bruja eran armas muy poderosas. Dentro metían trozos de uñas, orina, ropa o cabellos de la persona afectada y la calentaban al fuego. Cuando los fluidos hervían y las uñas ardían, la bruja sufría. La botella volvía el hechizo en su contra. En el corazón de este castillo encontramos un grabado antibrujas. Se creía que ninguna bruja podía atravesar este símbolo y salir ilesa. Hoy en día, cuando la gente reforma su casa en Essex y tira una pared,
A veces se encuentra grabados antibrujas o animales domésticos que alguien enterró para protegerse de las brujas o la peste. Aquí vemos algo bastante inquietante. Los restos de un gato disecado que estaba emparedado en una casa de Essex como defensa mágica. En el siglo XVII había muñecos normales y corrientes, pero cuando trenzabas en el pelo de una muñeca un mechón de una persona y empezabas a clavarle agujas, se convertía en un artefacto de magia diabólica. Esta imagen tiene más que ver con la creencia en la brujería que con el folclore. En ella vemos a Satanás dándoles muñecos de cera a las brujas de un aquelarre, mientras los demonios vuelan a su alrededor. La brujería de Salem estaba muy influenciada por el concepto inglés de brujería que trajeron consigo los colonos. A menudo se consideraba brujería que un niño enfermara, una mantequilla que no se batiera bien, o una familia entera enfermara. Si lo pensamos detenidamente, nosotros también practicamos esa magia tradicional. Cuando alguien tira la sal, casi siempre se echa un poco sobre el hombro para alejar al mal agüero. Eso lleva haciéndose 200, 300, 400 años para ahuyentar la mala suerte de los hogares. Esa magia tradicional era una herramienta muy habitual para protegerse de los demonios de la brujería. Pero los límites entre lo que se consideraba aceptable o demoníaco no estaban claros. Por eso, Tituba esperó a que los padres salieran para poner en práctica el remedio que le había recomendado Mary Sibley, un conjuro defensivo llamado pastel de bruja. ¿Qué haces? Estoy haciendo un pastel muy especial que hará que os sintáis mucho mejor. El pastel de bruja era un remedio tradicional inglés contra la brujería. Para hacer un pastel de bruja necesitas harina de centeno y orina de la persona afectada. Mezclas ambos componentes formando una pasta, la horneas como si fuese una galleta y luego se la das de comer al perro. Cuando esté listo, el pastel nos dirá todo lo que necesitamos saber. Se suponía que el pastel podía librarlas del hechizo de dos maneras. La primera era que gracias al pastel la maldición saldría del cuerpo de las niñas y entraría en el perro. Con esto todo terminará. Y la segunda consistía en que, como creían que al hechizar a alguien se establecía un vínculo entre la persona hechizada y la bruja, cuando el perro mordiera el pastel, la bruja sentiría que la mordía a ella y liberaría a las niñas. Y al horno. ¿Qué has hecho? ¿Por qué traes esto a mi casa? Cuando Parry se enteró, se puso hecho una furia. Estaba fuera de sí. ¿Quién más lo sabe? ¿Quién? Llegó a decir que ese hechizo podía considerarse un delito de brujería. ¿Sabes lo que has hecho? Has metido el diablo en mi casa. Dijo que aquello era pedirle ayuda al diablo para luchar contra el diablo. ¡Entra en la casa! Los testimonios de la época dicen que le pegó una paliza a Tituba. El intento de Tituba por ayudar a las niñas tuvo graves y trágicas consecuencias. Al principio, durante los ataques, las niñas no nombraban a nadie. Por eso cambió cuando las niñas comenzaron a tener visiones en las que las fuerzas oscuras las atacaban. Las niñas empezaron a ver espectros. Esos espectros eran versiones fantasmagóricas de la bruja que atacaba a sus víctimas a distancia. ¿Betty? Parris le preguntaba, ¿quién te hace esto? ¿Quién te hace daño? ¡Tituba! ¡Tituba nos hace daño! Nombraron a Tituba, la mujer que llevaba toda la vida cuidando de ellas. ¿Por qué acusaron las niñas a Tituba y qué pasó con la devota criada? Samuel Parris invitó a su casa a los hombres más sabios del pueblo de Salem y de los alrededores.
No solo estoy preocupado por el bienestar de las niñas, sino por el mío. Entre los expertos invitados por Parris estaban el magistrado John Haythorne, el también ministro Nicola Noyes y Thomas Putnam. Me echarán de la casa parroquial si saben que el diablo está aquí. Sin duda, comprendo y comparto la preocupación de Samuel. Parris no pierde la esperanza de que haya una explicación natural para el mal que sufren las niñas. ¿Qué remedios habéis probado? Llevamos 2 meses probando todos los remedios caseros que hay. La gente cree que los puritanos acusaban inmediatamente al diablo. Pero en este caso no fue así. Investigaron las posibles causas naturales de la afección de las niñas. Pero después, los hombres que examinaron a Abigail y a Betty llegaron a la conclusión de que estaban bajo un hechizo. ¿Sabemos cuál podría ser el origen de su dolencia? Cuando Parris dijo que las niñas señalaron a Tituba como la causa de su dolor, los hombres decidieron interrogarla. Lo más probable es que Tituba fuese indio-caribeña y, por lo tanto, muy distinta a los colonos ingleses con los que estaba obligada a convivir. Ella podría ser... Por muy cercana que fuese la relación con la familia, nunca habrían podido ignorar que era diferente. Siempre saben dónde está Tituba y lo que hace, aunque no la estén viendo. Como mujer y esclava, Tituba se hallaba en una situación muy precaria. Y parece ser que intentó contentar a sus interrogadores. Tu patrón dice que practicas la magia. Tituba dijo que su ama en Barbados era una bruja y le enseñó a hacer el hechizo. ¿Qué te enseñó qué? Lo que está claro de Tituba es que siempre trataba de agradar a los demás. En ese momento, la pregunta que todos se hacían era, si Tituba era una bruja, ¿por qué iba a realizar un hechizo que, si daba resultado, desvelaría su condición? Porque si el hechizo hubiese funcionado, el resultado la habría puesto en el punto de mira. Así que, ¿por qué iba a hacer algo así? La colaboración de Tituba solo dio más quebraderos de cabeza. La magia tradicional ejecutada con toda la buena intención del mundo podía considerarse de repente brujería. Os aconsejo que tengáis paciencia, que ayunéis y que recéis. En lugar de seguir sus consejos, Parris decidió ocuparse él solo del asunto. ¿Por qué lo haces? Dime. Convencido de que los problemas de su familia se resolverían si Tituba reconociera ser una bruja, intentó sacarle una confesión a golpes. Pero Tituba no se doblegó. ¡Dime! Entonces, sin previo aviso, el terror se extendió por el pueblo. Varias chicas empezaron a sufrir ataques provocados por la brujería. Anne, ¿qué te pasa? La primera fue Ann Putnam Jr., la hija de Thomas Putnam. En el hogar de los Putnam también vivía Mercy Lewis, de 19 años, superviviente de las guerras fronterizas de Maine. Se quedó huérfana siendo muy pequeña y había vivido muchos sucesos traumáticos que hacían que sus miedos influyeran en los ataques que sufría. A menos de 1 kilómetro, Mary Walcott también empezó a retorcerse, ahogarse y balbucir. Existía, sobre todo entre las jóvenes de Salem, una fuerte atracción hacia esas ideas, por lo que aquello se propagó como el fuego. Cuando se enteraban de lo que les estaba pasando a las niñas de la casa del ministro, ¿cómo no iban a pensar que las brujas también podían ir a por ellas? Esas chicas podían creer firmemente que estaban hechizadas y, aún así, disfrutar del poder que aquella nueva situación les daba. Ambos hechos no son excluyentes. Mientras tanto, las niñas de la casa parroquial seguían sufriendo los ataques del espectro de Tituba. Se retorcían
adoptando posturas imposibles que parecían extremadamente dolorosas. Déjalas. Parris le preguntó a Abigail si veía a alguien más además de a Tituba. Dos mujeres. ¿Quiénes son? Dio 2 nombres que fueron cruciales. Sarah Good. ¿Y quién más? Sarah Osborne. Ambas mujeres parecían sacadas de un casting de brujas. Las 2 mujeres encajaban en la imagen estereotipada que todos tenían de las brujas. Sarah Good ya había sido acusada de brujería en el pasado y tenía fama de ser violenta. Y Sarah Osborne era famosa por sembrar cizaña. Una vez las niñas pusieron nombre a sus agresoras, 4 líderes del pueblo, encabezados por Thomas Putnam, decidieron pasar a la acción. Thomas Putnam y varios de sus socios presentaron quejas oficiales contra Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne. El arresto de esas mujeres desencadenó una oleada de pánico que sacudió Salem hasta los cimientos. ¡Brujas del pueblo! ¡Brujas! El pueblo de Salem estaba enardecido. Todo el mundo quería ver a Tituba, Sarah Good y Sarah Osborne desfilar esposadas por las calles hacia su aciago destino. Primero había que someter a las brujas acusadas a examen para ver si había pruebas suficientes contra ellas como para llevarlas ante un jurado. La brujería era un crimen tipificado y penado con la horca. En los juicios por brujería habituales, ese examen lo llevaban a cabo pocas personas y a puerta cerrada. Pero Salem fue distinto en eso. La gente llevaba semanas hablando de los misteriosos ataques de las 2 niñas y los rumores se extendían en aquella época igual de rápido que ahora, por lo que acudió gente de todas partes. La gente fue desde Boston para ver el examen. Parecía un circo. Aquello avivó el ambiente de caos y ansiedad que reinaba en el pueblo y también alimentó todo tipo de rumores. Es importante que entendamos el papel que jugó aquel espectáculo público, porque nos ayudará a comprender cómo una comunidad de personas inteligentes, devotas y buenas llegó a creer en algo que hoy en día se nos antoja incomprensible e inimaginable. El plan era realizar el examen en la taberna del pueblo. No fue fácil llevarlas hasta allí. Tituba permaneció tranquila. Pero Sarah Good no paró de golpear a todo el mundo. Era muy agresiva. Respecto a Sarah Osborne, creo que no estaba bien. Cuando llegaron a la taberna, vieron que eran tantos que no cabían. ¡A la sala de reuniones! Por lo que fueron al edificio más grande que tenían, la sala de reuniones, donde celebraban sus ceremonias religiosas. Las 2 personas que presidieron aquel examen preliminar fueron John Corwin y John Haythorne, que no eran abogados, sino comerciantes con conocimientos de derecho. Traed a Sarah Good, por favor. La sala estaba abarrotada. No cabía ni un alfiler. Por una parte, estaban las atemorizadas acusadas y los vecinos conocidos con sus testimonios, así como las niñas afectadas. Las niñas afectadas estaban presentes, y eso es un hecho crucial, porque la atención que recibieron influyó en su comportamiento. ¿Todo listo? Sarah Good ya había sido acusada de brujería. Tenía fama de ser violenta. No era un miembro respetado de la comunidad. Haythorne, que no era jurista, pretendía enredar a las sospechosas con preguntas capciosas. Sarah Good, ¿conoces a algún espíritu? No. La presunción de inocencia brillaba por su ausencia. Él pensaba que ella era culpable. Para él era un hecho.
¿Cuándo te aliaste por primera vez con el diablo? Nunca, señor. ¿No tienes un contrato con el diablo? Tras varios intentos fallidos por sacarles una confesión, Haythorne se dirigió a las niñas. ¿Es esta la mujer que os hizo daño? Miradla. La reacción de las niñas fue abrumadora. Mostraron claramente el dolor que sentían a los allí presentes. Seguramente el miedo que sentían hacia las mujeres a las que acusaban fuese real. Era lógico creer que las brujas usarían su poder para vengarse de quien las acusaba. El comportamiento de las niñas fue percibido tanto por los magistrados como por los vecinos como un potente indicio de culpabilidad. Sarah Good, ¿no ves lo que has hecho? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué nos Desesperada obligas por a hacer salvarse, esto? Sarah Good acusa a las otras dos sospechosas. En esta sala hay más mujeres acusadas, aparte de mí. Y él dijo, ¿a quién te refieres? Osborn. Era una batalla por la supervivencia. ¿Quién acabaría cargando con la culpa? A partir de entonces, la acusación se centró en Sarah Osborn. Sarah Osborn vivía marginada del resto del pueblo porque hizo algo muy escandaloso en el pasado. Sarah Osborn llevaba tiempo sin acudir a las reuniones y algunos creían que era porque se veía con un hombre que trabajaba para ella, por lo que su distanciamiento de la comunidad religiosa tenía una dimensión sexual. En psicología existe algo llamado el efecto diablo, que implica que la gente que tiene mal aspecto nos parece mala. Determinamos el nivel de confianza que nos ofrece una persona en base a su aspecto. Los estudios demuestran que lo decidimos en una décima de segundo. ¿Debería fiarme o temer a esta persona? Este comportamiento se originó cuando vivíamos en tribus. El ser humano primitivo percibía al otro como amenaza, algo que suscitaba dos respuestas: atacar o huir. La parte negativa es que confiamos demasiado en nuestro instinto en situaciones en las que no tiene por qué ser acertado, por lo que debemos intentar ignorarlo constantemente. El estudio de este fenómeno es relativamente nuevo, así que la pregunta es, ¿qué rasgos nos generan rechazo y desconfianza? Si relacionamos esto con las brujas y sus representaciones típicas, vemos que hay muchos puntos en común. A la gente le generan rechazo los dedos largos y huesudos, el pelo grasiento, lo diferente, ropajes extraños, todo lo relacionado con las brujas. Sarah Osborn. Haythorne, convencido de la culpabilidad de Sarah Osborn, trata de hacerla confesar. ¿Qué espíritus malignos conoces? A ninguno. En un intento por limpiar su nombre, adujo que era más probable que ella estuviese hechizada a que fuese una bruja. Y contó que había visto una aparición. Vi un espectro oscuro. Pero se equivocó al contarle a los magistrados que una figura diabólica le había advertido que no debía ir a las reuniones. De hecho, llevaba año y medio sin ir a la iglesia. Así que admites haber hablado con el diablo. Alegó estar enferma, pero al tribunal le pareció más siniestro aún. Al igual que Sarah Good, Sarah Osborn negó haber practicado la brujería. Finalmente, y ante una gran expectación, Tituba fue finalmente interrogada. Las niñas empezaron a chillar nada más verla. ¿Por qué has hecho daño a estas niñas? ¿Acaso te hicieron algo? Yo no les he hecho daño. Empezó diciendo que no era una bruja. No he hecho nada. Y como vio que no servía de nada... ¿Te dijo el diablo que él las atacó? Cambió de estrategia. Dime la verdad. ¿Quién las ataca? El diablo, por lo que tengo entendido. Analizó la situación. Ajá.
y pasó de ser combativa a mostrarse servicial. Le dio al tribunal lo que parecía que quería. Una decisión tremendamente astuta. Se dio cuenta de que si confesaba, podría salir con vida. Haythorne no se enfadó, ni fue desagradable o duro con ella. Estaba encantado. Aquello era lo que quería escuchar. ¿Cómo aparece el diablo en la casa? Ayer yo vi algo. Era como un hombre vestido de negro. Cuando Tituba dice que vio al diablo, no describe a una grotesca criatura alada, sino a un hombre. Tituba dijo que era un hombre con un sombrero negro. Algunos historiadores señalan que describe a un hombre que viste como Samuel Parris. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral cuando Tituba comenzó su relato. Se me apareció mientras fregaba el suelo. Sírveme. Me dijo que era un dios y me pidió que le sirviera. Créeme. Si me sirves durante 6 años, te daré muchas cosas valiosas. Me dijo que iba a atacar a las niñas y que quería mi ayuda. Si no accedes, os haré daño tanto a ti como a las niñas. ¿Ves? Para ti. No eres un dios. Se lo diré a mi patrón. Me negué a servirle y desapareció. Volverás a verme. Al cabo de unos días volvió con la señora Wood. Espíritu sobre esta casa, te pedimos que cures a estas niñas. Me ofreció un pájaro amarillo. Tituba dijo que el pájaro amarillo voló sobre la familia que estaba rezando y que solo ella y las niñas, cuyos ojos estaban abiertos al mundo de lo invisible, podían verlo. Te rogamos, Señor, que bendigas con tu perdón a las almas que habitan esta casa. Dijo que le ofreció dinero y la oportunidad de descansar del trabajo. Aquella mujer no era libre. Y creo que su confesión refleja profundamente la renuncia a un poder que necesitaba. Del dolor y el sufrimiento que ahora reina en mi vida. Entonces vi otro pájaro que tenía el rostro de la señora Osborne. Firma el libro y sé libre. En la chimenea vi una criatura peluda que parecía un diablillo. El diablo le preguntó a Tituba si quería que el diablillo fuese su esclavo. No. No quiero. Sírveme. Dijo que el diablo intentó hacer que le diera su alma firmando su libro. Es típico del protestantismo que hubiera un libro porque, obviamente, los puritanos profesaban una de las religiones del libro. Además, que una mujer esclava escribiera su nombre o firmara era especialmente perverso. Good ha firmado. Osborne también. Te toca a ti. Volvió a ofrecerme el libro y me hizo firmar. Pero entonces vi que ya había 9 nombres. Tituba acababa de revelar que había otras 9 brujas en Salem. Todos los presentes se quedaron de piedra. La caza había comenzado. Una vez finalizado el interrogatorio, las niñas volvieron a sufrir ataques.
¿Quién ataca ahora mismo a esas niñas? Sarah Good. ¿Quién más? Para asegurarse la impunidad, Tituba alegó que ella también estaba siendo atacada. No puedo verlo. Me he quedado ciega. Al cabo de un rato, aseguró haber enmudecido, por lo que John Haythorne se vio obligado a dar por finalizado el examen. Como la brujería era un delito penado con la horca, las 3 sospechosas fueron trasladadas a Boston a la espera del juicio oficial. Sarah Good se negó a aceptar su destino y trató de escapar, lo que no la benefició en absoluto. La confesión de Tituba fue la confirmación de lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Y para Samuel Parris supuso un gran alivio. No había ningún problema ni con su alma ni con su liderazgo. El problema venía de fuera. Fue la confirmación de todas sus advertencias, de los encuentros demoníacos y de los ataques satánicos de los últimos días. Por favor. Ruego a Dios para que expulse el diablo de esas niñas. Esto no ha terminado. Son 3 y hay 9 demonios entre nosotros. Eran 9. Había un hombre de negro y un libro. Aquello corroboraba lo que muchos sentían. A partir de ese momento, todo cambió. Ya no se trataba de un par de mujeres marginadas que siempre habían levantado sospechas. Yo llevo el libro. Era una conspiración. Próximamente en Las Brujas de Salem. El miedo puede ser muy contagioso. Aquello pasó de la mano de Satanás al hogar de los Parris y de ahí a todo el pueblo de Salem. Las niñas estaban desatadas. No soy una bruja. Si confesabas haber practicado la brujería, seguías con vida, al menos por un tiempo. Era algo extraordinario. Las misas negras que veían en las visiones eran lo contrario a una misa normal. Se expandió por toda la comunidad de Salem. Podía cortarse la tensión con un cuchillo. Señor, juzga a esta bruja. Da escalofríos pensar que se sentían bien viendo ahorcadas a personas que conocían. Todo el reino de Dios estaba en peligro.